Feliz día. Estamos de nuevo reunidos para compartir una gran noticia. Todos sabemos y debemos tener muy claro en nuestra vida que la mejor noticia que tenemos acá en esta vida mientras vivamos es la palabra de Dios. Es la mejor noticia porque es la carta de nuestro Padre Dios para nosotros que somos sus hijos. Pues vamos a compartir esta buena noticia. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirá ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré del medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltará de gusto. Jamás te sentirá decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirá quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús le dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos en el Evangelio de San Mateo, nos dice que Jesús le preguntó a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que estaba en ese momento ahí reunido con Jesús,
el Señor le hace una pregunta y le dice a Jesús, ¿qué opina de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le respondió, ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y Jesús le hace la pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo, y ciertamente que sí. También hubiese puesto Jesús un tercero, aquel que mandó a la viña, no quiso ir, ni tampoco se arrepintió, y tampoco fue. Esa sería una tercera opción que también hubiese puesto Jesús, pero Jesús quiso solamente colocar estas 2 opciones y muchas veces nosotros le decimos sí a Dios, pero no le respondemos con nuestros actos. Solamente le decimos sí de boca, pero con nuestros actos no le estamos respondiendo a ese sí que le estamos diciendo al Señor, que fue lo que le pasó al primer hijo. El primer hijo escuchó al padre y le dijo al padre que fuera a trabajar en la viña. Él le dijo que sí. Solamente le respondió fue con sus palabras, solamente fue de boca, pero como todos sabemos, la palabra se la lleva el viento. Y ciertamente, con este hijo, las palabras se la llevó el viento, porque dijo sí, pero en acto no se presentó al lugar donde tenía que estar para ayudar a su padre. Y como le dije, muchas veces nosotros también tomamos esa actitud. Le decimos sí a Dios con palabras, pero nuestros actos están muy lejos de Dios. Le decimos sí a Dios, pero nuestros actos no comulgan con el Señor. Le decimos al Señor, Señor, yo tengo fe, Señor, yo creo en ti, pero no vamos a misa el domingo, pero no oramos, no leemos la Biblia, no practicamos obra de caridad. Le decimos al Señor que sí creemos, pero nuestros actos están muy en contra de aquel sí que le estamos diciendo al Señor. Y así podemos encontrar nosotros a muchas personas y de repente ustedes y yo podemos ser una de esas personas que le decimos sí al Señor, pero nuestros actos, nuestras obras están lejos del Señor, lejos del Señor. Y así le pasó al primer muchacho del Evangelio de hoy. Le dijo sí, pero no llegó al trabajo. Nosotros le estamos diciendo sí a Dios y nos tenemos que mirar, nos tenemos que preguntar si ese sí que yo le digo a Dios está acompañado con los actos. Por eso, esas palabras de Santiago en el capítulo 2 del libro de Santiago, en la carta de Santiago, la debemos tener muy en cuenta. Nos dice Santiago, muéstrame sus obras, porque ahí nos damos cuenta si de verdad tenemos fe, si de verdad le estamos diciendo sí al Señor. Si no hay obras, es porque no le estamos diciendo sí al Señor. Y si no hay obras, es porque nuestra fe no es una fe auténtica. Y luego viene el segundo, aquel que el papá envió a la viña y le dijo no. Pero ¿qué pasó? Luego aquel hijo comenzó a pensar en su interior y se arrepintió de haber herido a su papá con la primera respuesta. Se arrepintió por haberle dicho a su papá que no y saber que su papá se sintió de una u otra manera herido y rechazado por su hijo porque actuó de una manera desobediente. Pero ese hijo luego se puso a pensar a solas el acto que había hecho, la respuesta que había dicho y se arrepintió. Y fue al lugar donde el papá lo había enviado, fue a la viña a trabajar. Y también vamos a encontrar a muchas personas que en la vida, en un trayecto de su vida, le dijo sí al Señor. En un trayecto de su vida se alejaron del Señor, pero luego, por una u otra cosa, a veces por un encuentro con una persona que le dio luz, lo encaminó, otras veces por una enfermedad,
otras veces por algún acontecimiento, otras veces por una lectura, pues se sintieron de que le estaba fallando al Señor, se arrepintieron y comenzaron de nuevo a ser otra persona, cambiaron su rumbo, cambiaron su camino y comenzaron a buscar a Jesús. Y eso le ha pasado a muchas personas que se han fijado, se han dado cuenta de que su vida iba por un camino muy distinto a los caminos de Dios. Se dieron cuenta de la manera de vivir, no le daba paz ni felicidad, sino le quitaba la paz y también le daba infelicidad a otras personas, y se arrepintieron y volvieron de nuevo al camino. Primero le dijeron no al Señor, pero luego volvieron a la casa del Padre, hicieron como el hijo pródigo, volvieron de nuevo y le dijeron: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, aquí estoy. Porque nuestro Padre Dios siempre nos perdona, y como siempre nos perdona, Él siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuál es nuestra respuesta hasta el día de hoy? Tenemos la actitud del primer hijo, que dice sí, pero luego no cumple. O tenemos la respuesta del segundo hijo. De repente le hemos dicho no al Señor, pero nos hemos arrepentido y luego le decimos sí. O somos de aquellos que le hemos dicho sí al Señor y nos mantenemos en ese sí. Que es el deber ser. Y hay otros que han dicho no y se han mantenido en ese no, que no es el deber ser. Pero nos debemos preguntar cada uno de nosotros hasta el día de hoy, ¿cuál es la respuesta que yo le estoy dando al Señor? Pues hermanos, espero que ustedes y yo estemos diciendo sí al Señor, pero que ese sí de palabra vaya acompañado con los actos en la vida. Vamos a finalizar, como siempre, en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, y ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.